¿Cómo se forma un actor? Es decir, ¿cuál es la escuela o la universidad de un actor? Bueno, para empezar, yo tengo que decir que un actor nace y se hace, pero yo creo que nace. Primero se necesitan una serie de características, más que cualidades quizás, en la personalidad de uno, ¿no? Y una necesidad de ser muchos otros. Y eso te condiciona toda tu vida y toda tu personalidad. Es así como yo lo veo. Y luego se hace porque se requiere un dominio de tu expresividad, de tus medios expresivos, desde la voz hasta el gesto. Y eso naturalmente es lo que quizás se desarrolla mejor en una escuela, ¿no? Pero fundamentalmente es la intuición, el instinto natural, el que de alguna manera marca que seas o no seas actor. Yo lo veo así. Y esas cualidades, ese afán por ser otros o por representar lo de otros, ¿los tiene también un director? ¿O el director tiene otras cualidades distintas que...? Yo creo que hay dos tipos de directores. El que parte de ahí, es decir, de una cierta identificación con el actor, y por lo tanto ese será un buen director de actores. Y el que no tiene nada que ver y es un hombre muy objetivo, estudioso, que tiene a lo mejor otras facetas como creador, como podría tenerlas, por ejemplo, un escritor. Entonces, son dos tipos de directores muy distintos. Desde luego, el que más ayuda y mejor al actor es el primero. El primero. En el cual creo que yo he estado, porque yo llegué a la dirección un poco a través del actor, ¿no? Porque es difícil ser actor y director al mismo tiempo. O Bueno, esto es un producto de la escasez que a veces obliga sí, a que el propio actor tenga que ser director. Verás, yo creo que lo ideal es que cada uno ocupe su lugar y desarrolle su faceta, ¿no? Podríamos afirmar que no es muy bueno o muy conveniente el autodirigirse, ¿no? Pero también es cierto que el director que no está dentro del escenario, es decir, que no es actor al mismo tiempo, queda un poco como marginado una vez que se levanta el telón y ya no puede hacer nada, se siente impotente ante la marcha de la representación. Ventajas que tiene, en cambio, el actor-director o el director que al mismo tiempo actúa, porque estando dentro del escenario, pues inmerso en la acción y en contacto con los otros actores, pues puede incidir, puede modificar, puede dirigir simultáneamente. Yo creo que es una cuestión de costumbre. Yo siempre he oído decir, y me han dicho, que cómo es posible que los inconvenientes del actor-director o de autodirigirse. Sin embargo, si te acostumbras, llegas a tener la óptica como dentro, y lo único que tienes que esforzarte a veces es en salirte fuera y objetivar un poco más. Una perspectiva de... Eso es. También puedes, naturalmente, bajarte al patio de butacas y contemplar desde ahí la escena, ¿no? Pero yo diría que tiene sus ventajas y que cuando uno se acostumbra y desarrolla esa técnica, pues deja de ser un problema y es una ventaja, ¿no? ¿Qué dirige un director? Es decir, ¿cuántas personas, qué aspectos de lo que a lo mejor no ve incluso el público tiene que controlar un director? Se supone que todo, pero ¿qué es ese todo? Sí, absolutamente todo. Empezando por los actores, porque la madre del cordero en el teatro es el actor. El actor.
si no hay personajes vivos, si los actores no son convincentes, difícilmente funcionará todo lo demás. De manera que, por encima de todo, el director dirige a los actores, pero no como un guardia de tráfico. Es decir, no se trata de limitarse como muchos hacen. Tú sales por aquí, entras por aquí, ahora cruzas, tú te mueves a la derecha, tú te mueves a la izquierda. No es un director de tráfico, sino que se trata primero de inspirar a los actores, meterles en la obra, contagiarles de su visión de la obra y de su entusiasmo y de su pasión por la obra, que los personajes adquieran vida a través del actor, porque en definitiva, por mucho que el actor se desdoble, yo creo, Joaquín, que el actor siempre aporta de sí mismo al personaje. Y solamente cuando llega esa simbiosis, cuando el actor consigue realmente meterse en la piel y dar su sangre, como si dijéramos, al personaje, es cuando éste cobra vida realmente, ¿no? De manera que es un efecto muy curioso, porque en mi caso hay un primer periodo en la creación de un personaje en el que todo es frío, distante, insulso. Sí, procuras, te esfuerzas en decir lo mejor posible el texto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un ensayo, un día, en el que se da un salto cualitativo, que es cuando tú realmente te desdoblas de golpe, encuentras la clave para identificarte con ese personaje, porque en todas las personas hay siempre un aspecto que sirve al personaje. Es decir, de cada uno de mis personajes, yo tengo que decir que he encontrado siempre algo en mí, punto de conexión, de conexión. Es decir, lo que hay en mí de traidor, lo que hay en mí de avaro, de buena persona, por el contrario, ¿no? Lo que hay en mí de celoso, lo que hay en mí de agresivo, en mí existe todo lo que yo le pueda aportar a un personaje. Bueno, cuando se da ese contacto, que eso sucede de pronto, en el ensayo número 12, 13, 15, no se sabe, pero sucede. De tal manera que el director, ante todo, debe transmitir ese entusiasmo y debe ayudar al actor a encontrar esa clave por la cual, a partir de ese momento, resulta vivo todo lo que está haciendo, ¿no? Bueno, eso lo primero. Pero el director también, siguiendo con tu pregunta, de la que me he desviado un poco, tiene que controlarlo todo, la escenografía, que naturalmente debe entregársela o encomendársela a un creador en esa faceta. Debe controlar la iluminación, la música. Para mí la música siempre ha sido, como tú sabes muy bien, una de mis debilidades, y además es que creo que la música es una fuente de inspiración maravillosa y que ayuda muchísimo a crear estados de ánimo, ambientes, etc. Por lo tanto, las bandas sonoras de mis espectáculos siempre han sido muy cuidadas por mí. Y he tenido el privilegio, tengo que decirlo aquí, y agradecértelo públicamente, de haber contado con tu colaboración en repetidas ocasiones. Y eso para mí es muy importante. De manera que la música también debe controlar al director, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. El ritmo, la forma de subir y bajar el telón, hasta el más mínimo detalle debe controlar. Es decir, el trabajo del director es un trabajo minucioso, y la minuciosidad en el arte, como tú sabes muy bien, es fundamental. ¿Qué diferencias, si las hay, observaría entre la época en la que llega a Valladolid, comienza con el Corral de Comedias, después el Teatro Estable, etcétera, y hay un largo camino, hasta hoy? ¿Hay una diferencia que se pueda apreciar en el público, en la selección de obras? Hablemos del teatro en general, sobre todo aquí en Castilla y León. Yo no creo que haya tanta diferencia.
Hombre, ahora, de entonces a ahora, bueno, el público está mucho más, tiene más criterio, porque su oferta ha sido más amplia y no cabe duda que el espectador de teatro se hace yendo al teatro. De manera que cuanta más abundancia de ocasiones tenga, pues mejor espectador será, ¿no? Cada época marca de alguna manera, ¿no? Hombre, no es por presumir, Joaquín, pero yo siempre de alguna manera intenté adelantarme un poco a mi tiempo, no porque me lo propusiera, sino porque mi afán de búsqueda de nuevas cosas, de nuevas técnicas, pues me llevaba a ello, ¿no? Pero era una cosa casi instintiva, sin proponérmelo. De manera que algunos de mis trabajos en particular pues se adelantaron a su tiempo y quizás 10, 15 o 20 o incluso 30 años ya, llevándolo a un extremo, después a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo y hubiera sido mejor comprendido, ¿no? Eso puede que me haya ocurrido. Hay quizás una cosa que ha marcado mucho la diferencia de entonces a ahora, que es la existencia o no de la censura. Lo que pasa es que la censura, hay que decir también, que persiste. Y la censura está en nosotros mismos. Quiere decir que aquella censura que motivaba casi la creación de un lenguaje pues propio, ¿no? Eso ha desaparecido. Esa es una circunstancia que influyó mucho. Influyó mucho. De alguna manera, tener que pasar ese fielato de la inspección, de la censura, que en mi caso, bueno, pues tuvo incluso consecuencias funestas, tanto porque me prohibieron alguno de mis proyectos, que no pudo ni siquiera ponerse en marcha, como que fui penalizado por la multa consiguiente, por saltarme algo que había pasado desapercibido o sencillamente que en el pase de censura previo pues no me autorizaron y yo, sin embargo, luego pues quise intentar que fuera tal y como se había concebido y entonces me pillaron y me multaron, ¿no? De manera que desde esa, digamos, circunstancia clara y objetiva hasta algo que sucedió en esa época y que le influía, por ejemplo, a los autores. Bueno Vallejo creo que es un ejemplo de creación de un lenguaje, digamos, de circunloquios, es decir, no se iba directamente a decir las cosas como eran, sino que de alguna manera siempre se utilizaba que si la parábola, que si el lenguaje indirecto, sí, la simbología, una serie que crearon todo un lenguaje. Yo pienso que el lenguaje teatral de Bueno Vallejo es fruto de eso, que hasta tal punto que es característica intrínseca. Es decir, eso le motivó a él crear un lenguaje propio que quizás hoy no hubiera existido, pero también quizás, y esto es una reflexión que me hago así un poco a bote pronto y que habría que meditar mucho más, ¿no? Pero quizás se podría llegar a pensar que algunas de esas obras creadas entonces hayan perdido cierta vigencia o al menos hayan quedado marcadas un poco y resulten un poco antiguas. Pero bueno, esto es un paréntesis que he abierto, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando y como ejemplo ilustrativo, ¿no? Luego he insinuado antes que la censura de alguna manera sigue existiendo. Primero, objetivamente, porque los que detentan el poder están ejerciendo una labor censora encubierta en el momento en que a lo mejor favorecen o subvencionan o potencian más fácilmente un tipo de teatro, lo cual es una forma de esclavitud moderna, sí,
y no favorecen la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está la que ejerce uno mismo, que es quizás la más grave de todas, la más, digamos, injustificable, y que todos los artistas deberíamos de estar muy en guardia para que eso no ocurra, ¿no? Es decir, estamos inhibiéndonos continuamente, hay un temor a manifestarse absolutamente libre, tal y como uno es, y eso yo creo que es uno de los compromisos que todo artista debe asumir, ¿no? Han desaparecido en Castilla y León en concreto, pero también en toda España, esas comedias que se echaban en los pueblos y que yo creo que, independientemente de lo bueno o malo que fuera cada actor, cada director, que a veces no lo había siquiera, pues invitaban a la gente a conocer y reconocer un teatro antiguo, un teatro... ¿Por qué cree que han desaparecido esas obras? Bueno, vamos a ver. Aquí yo no tengo más remedio que ser un poquito radical, ¿no? Era un teatro fácil o facilón, que yo nunca he compartido. Ciertamente, al ser un teatro facilón, bueno, tenía un fácil acceso al público, o el público a ese tipo de teatro. Las cosas convencionales siempre, digamos, que facilitan un poco ese acceso, ¿no? Lo que pasa es que creo que eso ha hecho daño también. Ha hecho daño tanto a los que lo hacían como a los que lo recibían, ese tipo de teatro, ¿no? Yo estoy convencido de que cuando hay un buen tema, una buena idea, unos buenos personajes y una calidad en el diálogo, el público se siente interesado inmediatamente, ¿no? Ahí ha habido un cierto ejercicio de paternalismo cultural que yo no comparto en absoluto, ¿no? Una vez me acuerdo que tuve una discusión con una concejala, concretamente... ¿Solo una vez? Bueno, es la vez más llamativa quizás, ¿no? Sí. De un pueblo de la provincia de Valladolid, que yo le ofrecía una obra de Strindberg. Concretamente se trataba de La danza de la muerte, que yo la titulaba La danza de los muertos, bueno, en definitiva, la obra de Strindberg. Se resistía a programarla, y yo no digo que sea un teatro fácil, desde luego, no. pero tenía eso, un tema importante, unos personajes bien creados, unos diálogos con calidad. Y yo le dije, vamos a ver qué pasa, permíteme que lo intentemos. Por lo menos. Estuvo el teatro lleno, el público se sintió, no sé, identificado de alguna manera con aquello, impactado de otra manera también, y siguió la representación con tal interés y el resultado fue tan estupendo que esa concejala luego reconoció su error y me dijo que le había sorprendido mucho a ella eso, ¿no? De manera que esto lo he contado un poco como ejemplo de que debemos ser exigentes con el teatro que hagamos, tanto los que lo hacemos como el público. Y es que el público, habiendo calidad, siempre responde y reacciona bien. Yo no digo que no haya calidad en algunos productos, en algunas comedias, digamos, con un sentido popular, y que, bueno, y que eso pues no digo que no esté bien, pero desde luego yo, en general, era más... Como Federico García Lorca, creo en el teatro popular con calidad. Y él lo demostró. Yo creo que La Barraca fue una labor impecable en ese aspecto y que vino a demostrar un poco lo que yo quiero decir, ¿no? El teatro de Federico García Lorca llega muy fácilmente al público y nadie podrá discutir que no ha rebajado su calidad en ningún momento, todo lo contrario, ¿no? Y es que
una de las razones también es porque sus personajes son reconocibles. El teatro español, creo que en pocos casos, como el de Federico, ha tenido esa virtud de hablar de cosas nuestras, de mostrar personajes muy nuestros, muy identificables por el público, ¿no? Una de las cosas que puede echar de menos un espectador que haya conocido otras épocas, otro tipo de teatro hoy día, es la dicción en los actores. Es decir, frente a un exceso de expresividad que puede ser ajustado a la obra en ocasiones, etc., falta siempre esa dicción o esa entonación que hacen percibir perfectamente Estoy de acuerdo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El propio actor que no se prepara, el director que le deja que salga así o el público que le aplaude al final? Bueno, el público le aplaude a regañadientes, Ya. porque si no lo ha entendido bien, y a veces hace muy bien en gritar, no se oye o no se entiende, en reclamar su derecho a oír y a entender. Yo creo que un director, antes hablábamos de las cosas que tiene que hacer un director, una de las primeras cosas que tiene que exigir a sus actores es que se les oiga y se les entienda. Para eso sí que están las escuelas, para eso sí que pues está la segunda parte del actor, nace y se hace. Y se hace, sí. Yo creo que hay que reivindicar eso muy seriamente. Últimamente hay unas modas en los actores, por ejemplo, del cine español, y es que hablan deprisa, tan deprisa que casi no se les entiende. Porque creen, equivocadamente, que de esa forma son más naturales. La naturalidad, hablando en términos artísticos y en el teatro, siempre es fruto de un esfuerzo artístico. La naturalidad no hay que confundirla con el desparpajo. O la espontaneidad. La espontaneidad. La naturalidad es fruto siempre de un esfuerzo, es decir, nunca es igual que la espontaneidad y el desparpajo, ¿no? Creo que esas modas están perjudicando. Es decir, creen algunos actores que porque uno hable más deprisa o más descuidadamente es más natural, más real y no sé qué. Se equivoca de medio a medio. Y está creando una moda. Los locutores de radio, televisión, sobre todo los informativos, están creando también una moda horrible que tiene como consecuencia la eliminación de la puntuación. La puntuación está para algo. Las comas, los puntos, el punto y coma, que no es lo mismo que un punto y seguido no es lo mismo que un punto y aparte. Todo eso que repercute en la entonación, pues naturalmente perjudica muchísimo. A mí me molesta extraordinariamente escuchar los informativos, porque llegan en esto de la supresión de los puntos, llegan a extremos, o sea, dicen con el mismo tono la terminación, por ejemplo, del titular de la noticia y nombran al corresponsal que va a ampliar esa noticia, y todo el mismo tono, de tal manera que llega un momento que si están hablando de un crimen, parece que el criminal es el compañero corresponsal que va a ampliar esa noticia, ¿no? Efectivamente. Usted hizo una representación memorable de Harpagón, el célebre avaro de Molière. ¿De quién toma el actor los datos para los personajes? Es decir, esa clave que decía usted antes, por la cual deja de ser ese personaje y entra uno mismo, ¿de quién lo toma? ¿De uno mismo? ¿De otras actuaciones de otros actores que le han precedido en ese personaje? ¿A veces del propio autor que lo indica? Por supuesto, primero del propio autor, porque tú tienes que enterarte muy bien de cómo es el personaje que ha creado, en este caso Molière, en el caso de Harpagón, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener muy claro todas las señas de identidad del personaje. Luego de la observación de la vida real, ¿no? ¿Cuántos comportamientos típicos de un avariento hemos podido observar en la vida real, y yo he observado, ¿no? Y luego en uno mismo. Es decir, uno tiene que encontrar en sí mismo aquellas cosas que
que tengan que ver con la avaricia y crear y integrarlas en uno mismo, ¿no? De manera que lo que te da el autor, lo que te da la observación de la vida real, y luego la observación de ti mismo, el conocerte a ti mismo lo suficiente como para aplicar al personaje aquellos aspectos que hay en ti y que sirven al personaje. Muy bien, la obra, en este caso nuestro tiempo ha terminado, de manera que muchísimas gracias. Se me ha pasado volando. Rápidamente. Juan Antonio Quintana, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación y también, bueno, pues el perdón por haberme dejado tantas cosas en el tintero como me hubiera gustado contar y también haberme permitido el lujo de tutearte, porque quizás lo correcto hubiera sido responder a tu tratamiento, pero eres una persona para mí tan querida y tan familiar que no he podido remediarlo. Muy bien, no hay ningún problema. Muchísimas gracias.